Dicen que el alma puede acostumbrarse a casi cualquier dolor, excepto a uno: volver a caer exactamente en el mismo pecado que juraste abandonar. Ese golpe no es solo moral, es espiritual. Es como ver tu propia sombra tomarte de la mano y arrastrarte a un lugar que ya conoces demasiado bien. Y lo más desconcertante es que, mientras caes, una parte de ti grita que quiere ser libre, pero otra se queda quieta, como si hubiera aprendido a respirar dentro de una cárcel. La mayoría no lo confiesa, pero todos hemos sentido ese ciclo que se repite como un eco oscuro: promesa, esfuerzo, caída, culpa, silencio, arrepentimiento, y luego otra vez el mismo círculo que desgasta la fe. Pero aquí hay una verdad incómoda: el hecho de que te duela no te condena, te revela que tu espíritu aún está vivo, porque un corazón muerto no siente quebranto. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Quédate hasta el final, porque allí te voy a mostrar la clave que casi nadie enseña: un principio espiritual que rompe ciclos no desde la fuerza, sino desde una verdad que transforma la raíz misma del deseo. No escucharlo podría mantenerte atrapado en la lucha, pero comprenderlo puede marcar el antes y el después que tu alma lleva años pidiendo. Porque lo que estás enfrentando no es solo debilidad, es una guerra invisible que exige luz, y esa luz puede empezar a romperse justo ahora, en este preciso momento donde tu espíritu aún tiembla por dentro. Tal vez no lo admites en voz alta, pero en lo profundo sabes que este ciclo no es solo un error frecuente, es una batalla interna que parece diseñada para desgastarte. No es simplemente caer, es sentir que algo dentro de ti te empuja hacia el mismo abismo, aun cuando tu mente y tu espíritu claman por otra dirección. Y esa contradicción te rompe, porque cada vez que te levantas con esperanza, una sombra silenciosa te susurra que tarde o temprano volverás a fallar. Empiezas a cuestionarte: ¿será que así soy? ¿Será que nunca cambiaré? Y allí, sin darte cuenta, el pecado deja de ser solo acción para convertirse en identidad, como una etiqueta que llevas adherida al alma. Esa es la mentira más destructiva que el enemigo siembra: hacerte creer que tu caída habla más fuerte que la voz de Dios. Porque si logra convencerte de eso, entonces ya no necesitas tropezar para sentirte derrotado, basta con recordarte tu historial. Y sin embargo, en medio de ese caos silencioso, Dios sigue acercándose, incluso cuando tú mismo te alejas. Su presencia no retrocede ante tu vergüenza, ni se intimida por tu pasado, porque Él conoce cada rincón de tu corazón, incluso esos lugares donde ya no entras por miedo a encontrarte con lo que fuiste. Y aunque te cueste verlo, cada lucha interna, cada pregunta que te quema, cada lágrima que no sabes explicar es evidencia de que Dios no ha dejado de pelear por ti, aunque tú te hayas cansado de pelear contigo mismo. Este conflicto no es señal de abandono, es el lugar donde comienza la restauración más profunda, como un terreno quebrado que pronto será fértil. Y justo ahí, en esa grieta que intenta tragar tu fe, es donde algo sagrado está empezando a despertarse. Hay un momento en la vida espiritual donde el cansancio no es físico ni emocional, sino del alma misma. Es ese agotamiento que llega después de prometerle a Dios que esta vez sí cambiarías, que no volverías a abrir esa puerta, que no regresarías a ese pensamiento, a ese hábito, a ese refugio tóxico que conoces de memoria. Pero cuando caes otra vez, no solo te sientes débil, te sientes indigno. Y en esa indignidad, nace una voz peligrosa que te dice que ya no tienes derecho a acercarte a Dios, que Él está harto de tu inconstancia, que quizá ya te dio demasiadas oportunidades. Esa voz no viene del cielo, nace en la herida, en la culpa no sanada, en el miedo de que Dios sea como los seres humanos que se cansan de perdonar. Pero Dios no ama como tú amas. Él no mide tu arrepentimiento por la cantidad de veces que fallaste, sino por la profundidad con la que tu corazón sigue buscándolo incluso entre pedazos. Por eso, cuando sientes vergüenza de orar, cuando te escondes porque crees que decepcionaste al cielo, es justamente ahí donde Dios se acerca con más ternura. Él no se escandaliza de tu lucha, la entiende desde la raíz. Sabe que te ata, que te hiere, que te confunde. Y aún así te llama por tu nombre, no por tu pecado. Porque para Dios, nunca fuiste tu caída, sino su hijo en proceso de regresar a la luz. Y aunque ahora lo sientas distante, la realidad es que nunca ha estado tan cerca como cuando tu alma tiembla entre el arrepentimiento y el miedo. En ese temblor silencioso,
En ese rincón donde te preguntas si todavía hay esperanza, está naciendo la libertad que aún no alcanzas a ver. Hay una verdad profunda que casi nadie te dice. No vuelves al mismo pecado solo porque eres débil, sino porque en algún lugar de tu interior quedó un hilo invisible amarrado a él. Un apego, una memoria emocional, una herida sin cerrar, una mentira sembrada hace años que te hizo creer que ese pecado era refugio, alivio, identidad o escape. Por eso fallar no significa que no amas a Dios, significa que hay una raíz dentro de ti que aún no ha sido arrancada por completo. Y mientras esa raíz siga viva, cada intento de cambio, basado únicamente en fuerza de voluntad, se desgasta como un soldado que va a la guerra sin armas. Puedes llorar, puedes prometer, puedes castigarte, pero nada de eso derrota un vínculo espiritual que opera en lo secreto. El pecado se vuelve poderoso cuando no se confronta su origen, porque entonces opera desde la sombra, hablándote en el lenguaje de la necesidad. Te dice, me necesitas para lidiar con tu dolor, no hay otra forma de aliviar tu carga, así eres tú, este es tu escondite. Y lo más doloroso es que, aunque sepas que es mentira, tu corazón roto aún reconoce ese susurro, como si fuera una voz conocida. Pero Dios nunca te ha pedido que pelees solo contra esa sombra interna. Él no espera que derrotes un gigante usando tus propias manos. Dios ofrece luz, y la luz no negocia con la oscuridad, la expone, la debilita, la revela por lo que es. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la verdad no solo informa, transforma. La verdad entra donde tu voluntad no alcanza. La verdad disuelve el engaño que te hace regresar. La verdad te recuerda quién eres cuando el pecado intenta convencerte de lo contrario. Y cuando esa verdad empieza a despertar en el alma, incluso el hábito más arraigado comienza a temblar, como si su poder estuviera siendo drenado lentamente por la presencia de un Dios que no se cansa de levantarte. Y justo cuando crees que tu corazón ya no puede con tanto peso, comienza a abrirse un espacio inesperado para la libertad que has anhelado en silencio. La mayoría de las personas piensa que la libertad llega cuando dejan de sentir la tentación, pero la verdadera libertad comienza mucho antes, cuando empiezas a ver la tentación por lo que realmente es. El enemigo no te ataca con cosas nuevas, te ataca con lo que ya funcionó en el pasado. Reutiliza memorias, emociones, carencias, vacíos. Te presenta el mismo pecado, pero disfrazado de necesidad urgente. Te hace creer que si no cedes, algo dentro de ti se romperá. Por eso, caer no siempre es un deseo de maldad, muchas veces es un intento desesperado de calmar un dolor que no sabes nombrar. El pecado se vuelve un analgésico temporal, una venda que cubre una herida más profunda. Y mientras esa herida siga sangrando, cualquier tentación tendrá espacio para entrar. Por eso Dios no empieza tu restauración diciéndote, esfuérzate más, sino, déjame entrar donde te duele. Él no solo quiere corregir tu conducta, quiere sanar el lugar donde nació la necesidad que te llevó a buscar refugio en lo que te destruye. El pecado se alimenta del vacío, pero la presencia de Dios llena lo que la culpa vació. Por eso David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque sabía que la verdadera batalla no se libraba en sus manos, sino en sus heridas ocultas. Y cuando permites que Dios examine lo que escondiste por miedo o vergüenza, empieza a ocurrir un milagro silencioso. Lo que antes te dominaba, pierde fuerza. Lo que antes parecía inevitable, empieza a verse como una sombra débil frente a la luz. Lo que antes te atrapaba, comienza a quebrarse desde adentro. Y es justo en ese punto, cuando sientes que algo dentro se está desprendiendo lentamente, donde tu alma se enfrenta con la verdad que siempre evitaste mirar. Hay una razón por la que Dios permite que sientas esta lucha una y otra vez, no para avergonzarte, sino para mostrarte que el problema no es la tentación, sino lo que la tentación revela. Cada caída expone un área donde aún no has permitido que la gracia haga su obra completa. No porque no quieras, sino porque aprender a confiarle a Dios, lo más vulnerable, requiere valor espiritual. El pecado que te persigue no es un gigante invencible, es un recordatorio de que aún hay una parte de tu corazón que necesita ser iluminada, redimida, abrazada. Pero escucha esto con atención.
Dios no libera a las personas a través de una fuerza repentina que borra todo de un golpe. Él libera por presencia, por compañía, por cercanía. La libertad no llega con un grito. Llega con una luz que se enciende lentamente dentro de ti, hasta que lo que antes parecía irresistible empieza a verse por lo que siempre fue, una sombra intentando imitar la paz verdadera. El enemigo quiere que pienses que si sigues luchando es porque nunca cambiarás, pero la lucha es evidencia de vida, evidencia de que el Espíritu Santo no te ha soltado, evidencia de que dentro de ti hay un fuego que aún se niega a apagarse. Y mientras tú te condenas por seguir cayendo, Dios te mira como un padre que sabe que la caída no es el final, sino el lugar donde sus manos pueden sostenerte con más ternura. Porque la gracia no solo te levanta del suelo, te enseña a ver el suelo de otra manera. Después de ser tocado por Dios, la caída ya no se siente como derrota eterna, sino como un punto débil donde Él está construyendo algo nuevo. Y aunque ahora no lo entiendas por completo, esta misma batalla que te agota está preparando tu alma para una libertad más profunda de la que alguna vez imaginaste, una libertad que comienza a nacer en el silencio donde apenas estás aprendiendo a respirar otra vez. Hay momentos en que te preguntas por qué, si Dios es tan poderoso, simplemente no arranca de ti ese deseo que te hace tropezar. Pero la libertad espiritual no es una cirugía instantánea, es un proceso donde Dios no solo quita, sino que también revela. Porque si Él te librara sin mostrarte lo que te ata, volverías a caer en otra forma del mismo vacío. Dios no busca únicamente cambiar tu conducta, sino transformar tu percepción, tu identidad, tu manera de mirar la vida y mirarte a ti mismo. El pecado te ofrece un alivio falso, porque nació de un lugar donde te sentiste solo, herido o incomprendido. Por eso, cada vez que vuelves, no regresas por el pecado en sí, sino por la sensación que ese pecado te prometió: control, escape, consuelo, olvido. Es allí donde Dios quiere entrar, no para juzgarte, sino para reescribir lo que aprendiste desde el dolor. Él sabe que no basta con decirte, no hagas esto. Necesita tocar la raíz emocional que te convenció de que esa oscuridad era tu refugio. Y lo hace con una paciencia que supera tu propia paciencia contigo mismo. A veces permite que llegues al final de tus fuerzas para que finalmente sueltes la idea de que puedes sanarte solo. Porque mientras dependas de tu propio esfuerzo, la culpa seguirá siendo tu maestra. Pero cuando dependes de su gracia, la verdad empieza a convertirse en tu liberación. Y esa verdad no siempre llega como un milagro instantáneo. A veces llega como una incomodidad santa, una claridad interna que te muestra que ya no puedes seguir viviendo igual, que lo que antes tolerabas ahora te pesa, que lo que antes te atraía ahora te quiebra. Esa incomodidad no es condenación, es despertamiento. Es tu espíritu reconociendo que fuiste creado para algo más grande que un ciclo de culpa y silencio. Y cuando esa verdad se enciende, aunque sea como una chispa, comienza a transformar la manera en que miras tu propia sombra, como si algo dentro de ti finalmente estuviera recordando el camino de regreso a casa. Cuando Dios comienza a despertar tu espíritu, algo extraño sucede. El pecado no necesariamente desaparece de inmediato, pero su encanto empieza a romperse. Ya no se siente igual, ya no te llena como antes, ya no logra silenciar tu conciencia como solía hacerlo. Es como si el cielo hubiese comenzado a filtrarse por las grietas de tu alma, iluminando lugares que antes estaban ocultos. Y aunque todavía luches, la lucha ahora tiene un sabor diferente, porque ya no peleas desde la oscuridad, sino desde la luz que está naciendo en ti. Esa luz revela que no eres esclavo, solo alguien que aún no ha recordado completamente su libertad. Revela que no estás atrapado, solo atado a una mentira que se está debilitando. Revela que el pecado no puede sostener lo que Dios está comenzando a sanar. A veces esa revelación duele, porque te obliga a enfrentar partes de ti que preferías ignorar: tu soledad, tus heridas, tus vacíos, tus hábitos aprendidos para sobrevivir cuando no sabías dónde dejar tu dolor. Pero Dios no te muestra estas cosas para avergonzarte, sino para que finalmente puedas entregárselas. Él sabe que mientras ocultes ese rincón herido, el pecado tendrá espacio para operar. Por eso te invita a traerlo a la superficie, porque lo que se expone a su presencia pierde poder. La tentación que antes parecía invencible, ahora empieza a mostrar su fragilidad.
La culpa que antes te encerraba en silencio, ahora empieza a quebrarse como un cascarón viejo. Ya no eres el mismo que cayó la primera vez. Has sido moldeado por cada lágrima, por cada arrepentimiento sincero, por cada oración que salió entre temblores. Y aunque aún sientas la carga, se nota que algo dentro de ti está cambiando, como si la raíz de aquello que te ataba estuviera empezando a soltarse con una lentitud sagrada que anuncia un despertar mayor de lo que todavía puedes comprender. Hay un momento en el proceso donde Dios te confronta no para herirte, sino para abrirte los ojos. Es ese instante en que entiendes que no podrás romper este ciclo solo con disciplina, promesas o fuerza de voluntad, porque el pecado no se sostiene únicamente en tu debilidad, sino en una narrativa interior que te ha acompañado por años. Una historia que dice, no soy suficiente, no puedo cambiar, siempre seré así. Y mientras esa narrativa siga viva, el pecado seguirá encontrando un lugar donde anclar sus raíces. Por eso Dios no inicia la transformación cambiando tu comportamiento, sino cambiando tu voz interna, restaurando la manera en que te ves. Él te recuerda que no eres la suma de tus errores, sino la obra que sus manos aún están moldeando. Y es emocionante, pero también aterrador, porque cuando Dios comienza a cambiar tu identidad, también te invita a soltar aquello que antes te definía, incluso si te hacía daño. Soltar es doloroso porque implica admitir que has vivido aferrado a una sombra, creyendo que era techo, creyendo que era refugio. Pero cuando empiezas a dejar ir esa sombra, descubres algo sorprendente. La culpa pierde control, la tentación pierde fuerza, y la vergüenza pierde su voz. No porque el pecado haya desaparecido por completo, sino porque tu corazón ya no está dándole permiso para gobernarte. Esta es la parte donde muchos retroceden, porque la libertad verdadera se siente insegura al inicio. Caminar sin cadenas es extraño cuando has pasado años amarrado. Pero Dios no te pide que corras, solo que confíes en sus pasos, aunque no entiendas los tuyos. Y en esa confianza, aunque sea pequeña y temblorosa, empieza a surgir una valentía espiritual que no sabías que tenías, una valentía que te prepara para ver la verdad más profunda que está a punto de revelarse en tu interior. La verdad más profunda que Dios quiere revelarte no es solo que Él puede liberarte, sino que nunca te ha dejado solo en la batalla que creías perder una y otra vez. Porque mientras tú contabas tus caídas, Él contaba tus intentos. Mientras tú veías fracaso, Él veía un corazón que no se rinde. Mientras tú te acusabas, Él te abrazaba en silencio. Y es aquí donde ocurre el cambio más poderoso, cuando empiezas a entender que la libertad no nace del miedo a pecar, sino del amor que restaura tu identidad. El pecado te ata porque te convence de que no eres digno de algo mejor, pero la gracia te libera recordándote que siempre fuiste amado aún en tus peores noches. Por eso, cuando permites que esa gracia toque las partes de ti que ocultabas, ocurre un milagro invisible. La culpa deja de ser tu maestro, y Dios comienza a ser tu lugar seguro. Y cuando Dios se convierte en tu lugar seguro, el pecado deja de ser una opción atractiva, porque ya no necesitas huir a él para sentir alivio. Es en este punto donde la tentación empieza a tomar un nuevo significado. Ya no es un gigante, sino un síntoma de algo que está sanando. Ya no es una sentencia, sino un recordatorio de donde Dios te está fortaleciendo. Y aunque todavía puedas tropezar, ya no tropezas con la misma oscuridad ni con la misma versión de ti mismo. Algo dentro de ti está cambiando. Tus motivos, tu sensibilidad, tu discernimiento, tu deseo. Ya no buscas solo dejar de caer, empiezas a anhelar vivir en la luz. Y ese anhelo es señal de que el ciclo está empezando a romperse, no por la fuerza de tu voluntad, sino por la presencia de un Dios que está reconstruyendo tu corazón desde adentro, como quien enciende una llama que ninguna sombra puede apagar. Cuando Dios empieza a reconstruirte desde adentro, descubres que la verdadera victoria no es dejar de caer, sino aprender a caer en los brazos correctos. Porque antes caías hacia la culpa, hacia el silencio, hacia la oscuridad que te hacía esconderte de Dios. Pero ahora, aun cuando tropiezas, algo dentro de ti te empuja hacia Él, no para justificarte, sino para sanarte. Y ese cambio lo transforma todo, porque la caída deja de ser un castigo y se convierte en un encuentro. Ya no huyes de la presencia de Dios como Adán, ahora corres hacia ella como un hijo que sabe que su padre no se cansa de restaurarlo. Y es justamente aquí donde el ciclo finalmente comienza a romperse,
cuando la presencia de Dios deja de ser un remedio de emergencia y se vuelve el aire que respiras cada día. Porque mientras solo busques a Dios después de una caída, tu espiritualidad estará construida sobre culpa. Pero cuando buscas a Dios para vivir, no solo para reparar, algo en tu alma se ordena. Su luz se vuelve tu identidad, no tu escondite temporal. Su voz se vuelve tu verdad, no un consuelo pasajero. Su gracia se vuelve tu hogar, no una estación de recuperación. Y cuando esa gracia empieza a moldear tu interior, el pecado pierde su poder no porque desaparezca mágicamente, sino porque ya no encuentra un corazón vacío donde esconderse. Se queda sin argumentos, sin fuerza, sin lugar. Y lo que antes parecía una batalla interminable comienza a sentirse como un camino donde cada paso, incluso los más torpes, te conduce más cerca del Dios que nunca dejó de creer en lo que Él mismo está formando en ti, incluso cuando tú apenas comienzas a reconocerlo. Y entonces llega ese momento sagrado, donde te das cuenta de que ya no eres la misma persona que comenzó esta lucha. No porque seas perfecto, sino porque ya no peleas solo. Descubres que aquello que te hacía tropezar ya no domina tu identidad, que la vergüenza que antes te paralizaba ya no tiene poder para silenciar tu espíritu, que la voz del enemigo que te llamaba por tu pecado ha sido reemplazada por la voz de Dios llamándote por tu nombre. Entiendes que la libertad no fue un evento, sino un proceso donde Dios caminó contigo incluso cuando tú mismo te rechazabas. Un proceso donde cada lágrima fue semilla, cada arrepentimiento fue puerta, cada caída fue oportunidad para que la gracia te abrazara más fuerte de lo que el pecado pudo sostenerte. Y ahora, al mirar atrás, ves que lo que creíste que te destruía estaba siendo usado por Dios para revelar algo más profundo, que siempre fuiste más amado que tus errores, más buscado que tus huidas, más levantado que tus caídas. La libertad comienza cuando dejas de definirte por lo que rompiste y empiezas a reconocerte por lo que Dios está restaurando. Ya no eres el esclavo del ciclo, eres el hijo que regresa a casa con un corazón que sabe que pertenece a la luz. Y mientras avanzas, incluso con pasos inseguros, descubres la verdad final, que Dios jamás se rindió contigo, que jamás se escandalizó de tu lucha, que jamás retiró su mano. Porque donde abundó tu pecado, sobreabundó su gracia, y esa gracia es la que hoy te invita a levantarte con una certeza nueva, una que cambia todo desde dentro. No eres tu caída, eres el hijo amado que Dios siempre estuvo esperando.